¿Qué secretos y misterios albergan todavía las profundidades de la Tierra? Esta fue la misma pregunta que llevó a un grupo de exploradores y científicos rusos a embarcarse en el majestuoso proyecto del Pozo Superprofundo de Kola, el agujero más profundo jamás excavado por el ser humano. Su objetivo inicial era comprender mejor las capas de la Tierra, descubrir nuevos minerales y fósiles y marcar un nuevo hito en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que encontrarían en aquellas abrasadoras profundidades sería algo que cambiaría todas sus vidas para siempre. Esto es Panic TV y comenzamos. En 1970, un grupo de intrépidos exploradores y científicos rusos decidió embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos y enigmáticos de toda la historia de la ciencia: la excavación del agujero de Kola, el pozo más profundo jamás perforado por el ser humano. Este pozo recibe su nombre directamente del lugar donde se comenzó la excavación: la península de Kola, situada en Rusia. Pero más tarde, todo el mundo entero lo llegaría a conocer mejor como el Pozo del Infierno. A lo largo de la perforación, que alcanzó una profundidad final de 12.262 metros, o lo que es lo mismo, 40.230 pies de altura, los científicos hicieron varios descubrimientos notables que han proporcionado una visión sin precedentes de la corteza terrestre. Por ejemplo, a 7 kilómetros bajo la superficie hallaron agua, a una profundidad donde nunca se hubiera esperado y donde ya no se creía posible su presencia. Además, descubrieron microorganismos fósiles en rocas de más de 2.000 millones de años, desvelando así nuevos secretos sobre la vida primitiva en nuestro planeta. Además de los hallazgos científicos, la perforación del agujero de Kola reveló también desafíos técnicos significativos. A medida que el pozo se profundizaba, la desviación en el conducto se convirtió en un serio problema debido a las altas tensiones y presiones extremas que sufría la maquinaria de perforación en aquellas profundidades. A medida que el pozo de Kola se adentraba más y más en las profundidades de la Tierra, los científicos comenzaron a notar algo totalmente inquietante. Las temperaturas aumentaban significativamente más de lo esperado. A la profundidad máxima alcanzada, las temperaturas escalaron hasta unos abrasadores 180 grados Celsius, o lo que es lo mismo, 356 grados Fahrenheit. Un calor casi infernal. Este inesperado y extremo calor no solo presentó un desafío considerable para los equipos de perforación, sino que también desataría una serie de preguntas y temores entre las personas que estaban involucradas en aquel proyecto sobre lo que realmente yacía en aquellas profundidades. Sin embargo, lo más inquietante y misterioso aún estaba por llegar. A medida que los científicos y técnicos perforaban más profundamente, sus equipos de grabación comenzaron a registrar extraños ruidos provenientes del pozo. Inicialmente se pensó que estos sonidos eran simplemente el resultado de tensiones geológicas o el ruido generado por los equipos de perforación. Sin embargo, los sonidos se volverían cada vez más claros y perturbadores. Pese a esto, lo que realmente capturó la atención y penetró en cada una de las mentes de todos los presentes fueron las grabaciones de audio, que según sus propios testimonios contenían lo que solo puede describirse como gritos humanos desgarradores. Estos registros de audio, al ser reproducidos, revelaron sonidos que parecían ser los lamentos y gritos de miles de personas en agonía. A continuación os voy a dejar un pequeño fragmento de audio, el único fragmento que contiene dichas grabaciones que se pudo filtrar a la prensa. Básicamente este audio lo vais a poder encontrar en casi todos los vídeos de YouTube relacionados con este mismo tema o de otras redes sociales. Y bueno, pues a mí siempre me gusta ver las cosas evidentemente desde un prisma científico. Pero bueno, también quiero exponeros la información y que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones y me dejéis abajo en los comentarios qué opináis, porque realmente me interesa saber vuestra opinión. Sabéis cuál es mi punto de vista,
No quiero ser un gurú de estos típicos que os vende la moto, mirad qué miedo, porque no me gusta exponer la información así. Quiero ser realista en mis vídeos, pero he de reconocer que este audio, la primera vez que lo escuché, me rayó bastante la cabeza. Pero bueno, quiero escucharos a vosotros, así que os leeré en comentarios, dentro audio. El descubrimiento de estos sonidos inquietantes rápidamente se convirtió en una sensación. La comunidad científica se dividió. Algunos creían que los ruidos podían explicarse por fenómenos naturales y acústicos dentro de la Tierra, mientras que otros estaban desconcertados y no podían ofrecer una explicación racional. La historia se propagó rápidamente más allá de la comunidad y capturó la imaginación del público general. Los medios de comunicación y tabloides sensacionalistas de la época aprovecharon, como no, la historia, elaborando relatos que afirmaban que el Pozo de Kola había perforado un portal directo al infierno. A pesar del sensacionalismo y del revuelo causado, los científicos involucrados en el proyecto intentaron desmentir rápidamente todos estos rumores. Explicaron que los sonidos eran probablemente causados por la fricción de las rocas, los movimientos tectónicos y el ruido de los equipos de perforación. Además, se sugirió que la mezcla de gases y fluidos a altas presiones y temperaturas también podría haber contribuido a la creación de estos ruidos extraños. Sin embargo, las explicaciones científicas no lograron sofocar completamente la leyenda. La historia del agujero al infierno perduró y se convirtió en una parte integral del folclore moderno. A día de hoy, el mito sigue siendo un tema popular en foros de conspiración y teorías sobrenaturales. Y por supuesto también ha dado lugar incluso a reportajes, documentales e incluso películas. Bueno, chicos, lo que estaréis viendo ahora mismo aquí en pantalla es una de las películas más modernitas que basan completamente su historia en este caso. Más bien intentan explicar la leyenda o se centran en la leyenda y el mito que produjeron estas grabaciones en el Pozo Superprofundo de Kola. Y bueno, en este caso The Super Deep es una película que juega muy bien las bazas del suspense, el misterio, el miedo, el no saber qué va a pasar, el no saber qué pasó en aquella excavación, y al final es una película que te hace pasar un buen rato. Además, no sé si será cosa mía, igual solo me pasa a mí, pero todas las películas que están basadas en hechos reales a mí me dan un pelín más de cague que lo normal, pero bueno, igual soy yo y mis sensaciones. Pero bueno, ya que te he dejado esta película para que te la veas ahora después del vídeo, pues tú déjame un like, anda, que no te cuesta nada, es clicarle así al ratoncito y ya está. Y a mí, pues sinceramente me alegras el día. Y ahora, continuamos. Finalmente, en 1992, el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola fue cerrado debido a una combinación de desafíos técnicos y problemas financieros. A medida que se perforaba a profundidades de hasta 12.000 metros, las temperaturas alcanzaron niveles inesperadamente altos, lo que dificultó enormemente la continuación de las labores de esta operación. Además, el colapso de la Unión Soviética trajo consigo problemas financieros que hicieron insostenible continuar con este costoso proyecto. El agujero de Kola se selló y se abandonó, convirtiéndose en ese momento en un símbolo de la ambición científica y de los límites del conocimiento y de la ciencia. O al menos esa fue la versión oficial que se nos dio a conocer al mundo. Pero es verdad que se quedó todo muy en el aire, jamás se llegó a especificar concretamente qué motivos habían llevado a abandonar ese majestuoso proyecto. O quizás es que los motivos reales aún siguen por ahí ocultos. Al concluir el proyecto del Pozo Superprofundo de Kola, el vasto agujero en la península, que había desafiado los límites de la ingeniería y de la ciencia, fue sellado pero bajo un manto de incertidumbre.
Finalmente, debido a todos los avances en diferentes campos, este proyecto sí que se convertiría en un símbolo de los límites del conocimiento humano y de las fronteras de la ciencia. Sin embargo, después de las explicaciones oficiales, que se centraron en fenómenos naturales y el desgaste del equipo, el misterio parece persistir en el tiempo. Lo que realmente capturó la imaginación del público no fueron los increíbles hallazgos producidos en aquel proyecto, sino las perturbadoras grabaciones de aquellos sonidos que emergieron de las profundidades del pozo. Estas grabaciones desataron una oleada de especulaciones sobre un posible vínculo con algo mucho más siniestro que el mero ruido geológico. ¿Es que acaso aquellos ilusos científicos llegaron sin imaginarlo hasta las mismísimas puertas del infierno? ¿O es simplemente que aún nos da miedo lo desconocido y todavía permanecemos ajenos a los numerosos secretos y descubrimientos fascinantes que se encuentran aún en el interior de la Tierra? Mientras la ciencia avanza, el pozo perdurará para siempre en nuestras mentes como un gran misterio sin resolver, recordándonos a todos que en las entrañas de la Tierra a menudo la realidad y el misterio se entrelazan, y dejando por supuesto a casi todos los científicos y expertos a veces con más preguntas que respuestas.